de Suelos 1, grupo número 1. Hoy es lunes, es 4 de abril de 2022. En primer lugar, mil disculpas, la clase del anterior viernes no he podido pasar, les he enviado un mensaje diciendo que no iba a estar, que nos veíamos hoy. Todavía voy a ver en base a lo que dice personal académico, si debo reemplazar la clase, si simplemente la hemos perdido, qué va a suceder. Entonces la siguiente clase les aviso. Esta es equivalente a esa y empecemos. Estamos en descripción e identificación de suelos. Primero una confirmación de que me ven, que me oyen, que ven la presentación, por favor. Buenos días, Inge. Está todo correcto. Muy bien, muchas gracias. Bien, entonces en ese sentido, vayamos a ver lo que estamos hablando. Entonces estamos diciendo que ese es un suelo y este suelo tiene un montón de características, propiedades físicas, mecánicas. Todavía no hemos visto ni una sola propiedad mecánica, solo lo físico, y dividido de la siguiente manera. En lo que es el capítulo 1 de propiedades índice de los suelos, realmente propiedades físicas e índice de los suelos, ¿verdad? Entonces ahí queremos ser exactos. Y ya entendemos, hemos ido varias clases sobre definiciones, el origen del suelo, ciclo de la roca, minerales, textura, forma, estructura, cohesión, las fases, ahí hemos hablado de relaciones de peso, de volumen, de laboratorio, y después hemos entrado a distribución de tamaño de partículas y consistencia. Hemos hecho ejercicios, varias cosas, de modo que todo eso en este suelo es realmente conocido. ¿En qué suelo? En este de acá. Luego, para ese mismo suelo hemos dicho clasifiquemos sistema unificado, sistema ASHTO, y ustedes ahora son expertos en estos dos sistemas, ¿no? ¿Qué ensayos se requieren para aquello? Y se acuerdan que en esencia solo basta el tamizado por un lado y los límites de consistencia. Y a veces cuando uno ya sabe porcentaje que pasa el 200, muy obvio, no hace falta la granulometría. Y cuando uno tiene porcentajes muy pequeños de finos, menores del 5%, tampoco hacen falta los límites, ¿no? Sabemos esto de clasificación. Y por último, hemos entrado y hemos dicho, para complementar esta parte necesitamos saber la descripción e identificación de suelos en campo, la parte visual manual, agregando más aspectos a los anteriores, ¿no? Esa es básicamente la idea. Entonces, en ese sentido, ya hemos empezado con este capítulo de descripción e identificación el anterior jueves y hemos hablado de las características del sistema unificado, el material, el equipo y los reactivos y cómo hacer el muestreo. Y para hablar del muestreo hemos dicho depende de la obra, la situación, pero la idea de tener una calicata y suelo como aquí, la calicata, el hoyo y el suelo, o tener otro tipo de calicata con maquinaria y el suelo, de ahí utilizar el suelo a describir, o tener algo de un tubo, ¿no? Pues es exactamente la idea de muestreo o preparación. Y al respecto, hemos dicho en muestreo o preparación, hay un procedimiento para describir el suelo. Y eso es lo que hemos visto en la clase anterior, la descripción del suelo. Y a continuación hemos dicho parámetros a describir, el olor, la angularidad, ¿no? El olor si es
adecuado y conveniente, la angularidad con lo que dice la norma en angular, subredondeada y redondeada, y además solo para partículas gruesas, la forma plana, alargada, plana y alargada, el color de acuerdo a las tablas de Munsell, la reacción con ácido clorhídrico, la humedad, la consistencia, lo importante de presionar con el dedo pulgar, la cementación, si se ve cementación en débil, moderado o fuerte, la estructura, el rango de tamaño de partículas, el tamaño máximo de partículas, una granulometría a ojo y hemos visto cómo describir el máximo tamaño de guijarros de cantos rodados, de gravas, de arenas. Viendo esa foto nos queda claro. Y voy así de rápido porque estamos repasando lo que sabemos, ¿no? Y está también la dureza. Bien, eso es lo que sabemos. Ahora nos toca para este capítulo ver la identificación de los suelos. Entonces aquí paramos un momento y analizamos tres cosas. Primero, ¿qué es lo que ya sabemos? ¿Qué preguntas quisieran hacer para cerrar bien todo esto que he resumido que sabemos? Uno. Dos, para hablar algo de nuestro cronograma y nuestros exámenes. Y algunas reglas, repetirlas para los que se han inscrito recién. Y el viernes en la mañana han sido invitados al Classroom, que no eran muchos, pero algunos eran. Esas tres cosas queremos hablar. Entonces, primera idea, sobre todo lo que hemos hablado desde el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, hasta aquí, esta descripción. ¿Les ha surgido alguna pregunta, alguna duda, algo puntual que necesiten aclarar ahora? Por favor, háganlo. Muy buenos días, ingeniero. Una consulta. Adelante. Adelante. Mi hermana es la que está inscrita a esta clase. Yo soy tesista y quería saber si puedo hacerle algunas preguntas o puede ser después de la clase o puede ser ahorita. Es referente también al estudio de suelos. Es que no tenemos, digamos, una guía y estamos dudando acerca de nuestro estudio de suelos, el que nos han otorgado para nuestra tesis. Bien, este de lejos no es el medio, esto es mecánica de suelos 1 y es para esos aspectos, entonces no puede entrar cualquiera a preguntar cualquier cosa, aunque sea de la UMSI, aunque sea de ingeniería civil, tiene que ser un alumno inscrito en la materia que haga esas preguntas en público. Sí, como yo docente de San Simón, entonces obviamente podría haber un cierto espacio, dependiendo de la situación, para que un tesista me pregunte algunas cosas. Lo más común es que al final de la clase me busque en el aula y charlemos un poco sobre sus preguntas de tesis, ¿no? Eso es lo más común. Ahora no hay ese espacio, evidentemente, entonces el medio que se utiliza para comunicarse conmigo es mi correo institucional lm.salinas@fcit.uns.edu.bo. Esa es la respuesta a esa pregunta. Muchísimas gracias, ingeniero. Entonces le voy a hablar a su correo, ¿ya? Gracias por responderme y por el tiempo también. Ok. Muchas Ahora, gracias. ahora yo tengo una pregunta. ¿Tu hermana está ahí al lado o está durmiendo? Está aquí al ladito. Ok, hecho, Es que hecho. las dos estudiamos ingeniería civil, solo Ya, que yo ya acabé, gracias a Dios, estoy haciendo mi tesis, pero no tengo a quién recurrir porque tengo muchas dudas acerca de mi estudio de suelos. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias entonces. ok, perfecto. Gracias, ingeniero. ¿Alguna otra pregunta? Aguilar, por favor. Buenos días, Inge. Anterior clase decía que nos tenía que comunicar si las clases van a ser sigue virtuales o presenciales, y eso era la duda, Inge, si es que
Sí, Vamos a en empezar este así. momento he dicho que voy a hacer tres cosas. Voy a hablar sobre el tema de mecánica de suelos, luego sobre nuestro futuro, el cronograma y esas cosas, y sobre algunas normas repetir para los que están llegando. Entonces, todavía estamos en esta primera fase de la materia. Entonces, la primera pregunta es sobre la materia. ¿Ha surgido algo que les está claro? ¿Ya dominan el capítulo 1, 2 y 3? Bueno, 3 hasta la mitad. Bien, entonces ahora pasemos a la otra parte. La pregunta, aprovecho la pregunta, no hay que repetirle, la he entendido. Entonces, mi idea era muy clara de acabar esto de descripción el anterior viernes y para empezar el siguiente capítulo, subirles un nuevo cronograma, ¿no? Esa era mi idea y charlar del cronograma nuevo hoy y ustedes ya con eso en el Classroom. Y ese cronograma involucra, o sea, lo que va a ser, aunque todavía no está, que todas las clases del semestre son virtuales y los exámenes son presenciales. No ha cambiado la regla. Entonces, todavía ya quería hoy estar en la UNS para hacer la reserva de todas las aulas. No he podido. O sea, el viernes, sábado y domingo he hecho otras cosas. Por eso les he fallado el viernes, pero he tenido que dedicarme a otras cosas. Entonces me voy a dedicar entre hoy y el miércoles a hacer eso y el siguiente jueves vamos a charlar de las fechas exactas de exámenes, aulas y otras cosas, ¿de acuerdo? Eso para una parte. Y lo otro, las normas que ya la mayoría sabe, pero hay alumnos que son nuevos. Una primera parte de cada clase siempre se repite lo que uno sabe y se exige al alumno que venga a clase, que entre clase y clase lea su texto y haga ejercicios y llegue a la siguiente clase uno con los ejercicios hechos. Y como es virtual, entonces, además de haber escrito en la hoja, en formato PDF para subirlo, ¿no? ¿Dónde se suben los ejercicios? En el Classroom yo abro una tarea, pero he repetido y otra vez vuelvo a repetir. Para todos los que están todas las clases es varias veces, si alguno se ha distraído un poco, igual se repite para que no se pase. El ejercicio tiene esa idea, aplicar los conceptos, son ejercicios resueltos del texto, entonces no hay problema en ese sentido y esa es la clave para que ustedes realmente apliquen. Entonces, antes de entrar a la clase tienen que estar listos. Eso es muy importante, antes de que entren a la clase. En formato PDF, su nombre completo, la fecha en que hacen el ejercicio y adicionalmente la, la solución con todo lo que corresponda. No tiene que ser idéntico, no es la idea, pero lo que crean conveniente para hacer el ejercicio es que tienen que hacer. Si es más chico, más grande, no hay problema. Si tienen dudas, las anotan y viene la clase y preguntan y crecen y cierran el tema. Esa es la idea. Entonces, si yo les digo, suban un ejercicio, pues tiene que tomarles 5 minutos el subir. Si pasa algo, 10. Si una excepción, 15, etcétera, etcétera, etcétera. Y normalmente hay más tiempo que eso. Eso es importante. Y los que están llegando tienen que ponerse al día. En los siguientes días les voy a pedir a los que están llegando que suban las tareas del capítulo 1, del capítulo 2 y del capítulo 3 y las que dé ahora al mismo tiempo que el resto. ¿Para todos queda clara esa idea? Pueden levantar la mano los que se han inscrito la anterior semana y están llegando recién. Solo uno. 3.
4. Bien, entonces para todos ustedes, ¿alguna pregunta al respecto con relación a las tareas y que tienen que hacerlas completas y ese es un requisito para entrar a dar examen? Bien. Y el otro requisito para dar examen, en el sentido no de arruinar la vida, sino en el único sentido de que entiendan un examen tiene unas partes y uno puede concentrarse en eso, pero el conocimiento va creciendo. Desde que hay una introducción, uno necesita estar, por eso están obligados a venir a clases. Y al estar obligados a venir a clases, yo tomo la lista y no hay problema. Entran, registro a qué hora han entrado, a qué hora se han ido y tienen que asistir al 75% de la clase. Y no pueden llegar más de 20 minutos de iniciada la clase, ¿no? Eso es importante. Bien, esa es la idea. ¿Les ha quedado claro a todos esto de la asistencia y las tareas? Bien, ya les aconsejo, porque también voy a hacer una verificación de asistencia, que revisen y ya pongan en una hoja. Día lunes asistí el 3 de marzo, por decir algo, y revisar el archivo. Según el archivo, de 6:30 a 18:38, porque de cada uno está marcado, ¿no? Ya tengan muy claro aquello. Bien. Otra cosa, toda la comunicación es el Classroom. Uno en este mundo está acostumbrado a que toda la comunicación sea el WhatsApp. No, toda la comunicación es el Classroom. Y si ustedes desean preguntar algo en la clase, y si es algo adicional por mi email. Bien. ¿Preguntas al respecto? Bien, dentro de la lista que veo, tengo a José Antonio Uriona Justiniano como adicional a mi lista. ¿Está bien eso? No está. Buen día, ingeniero. Sí, No, no debería. Al principio me he inscrito. José Antonio Uriona Justiniano. Aquí está Antonio. Ah, ya sé qué pasa. Tú en el WebSys estás en el WebSys, no tu email como Antonio. ¿Es correcto eso? Sí, ingeniero, hay un error de mi nombre. Hasta ahora no lo soluciono. Mm, ya, bueno, o sea, no es problema para mí. Yo copio el WebSys y luego veo si has entrado y por eso no habías, o sea, no me dice que en paralelo eres alumno mío porque un alumno mío es Antonio y tú eres Antonio. Ya, entiendo. Ok. Entonces, queda claro. Entonces, en mi lista tengo que volverte Antonio. Dame un segundo.
Entonces, un segundito que estoy puliendo mi lista. Entonces, sumerjámonos en lo que tenemos que ver hoy, identificación de suelos. Entonces, ya hemos descrito un suelo, ahora nos toca identificar el suelo. Y lo primero que se hace en la norma es recurrir al procedimiento, y en el procedimiento dice, si uno ve esta muestra, ¿no? Se ve la foto y la foto muestra materia orgánica, ¿no? Es muy, muy claro por todo lado la materia orgánica. Uno ve todos esos aspectos y dice es orgánico, el color. Entonces leamos la norma, dice, una muestra compuesta principalmente de materia vegetal en diferentes estados de descomposición, con textura de fibrosa amorfa, usualmente de color marrón oscuro a negro y olor a materia orgánica, deberá designarse como suelo altamente orgánico e identificarse como turba PT. Punto. Muy bien, entonces paso y ahí se acaba. Identificación turba, símbolo PT. Luego dice, si es inorgánico, por ejemplo, esta es nuestra calicata que vimos y en esa calicata vemos el suelo que estaba ahí, comillas, ¿no? No importa, nosotros no hemos hecho eso, pero nos imaginamos que todo estaba ahí y es eso que está ahí. Entonces, ¿cómo preparamos pensando en esto? Aquí dice, la identificación del suelo se basa en la porción de la muestra que pasa por el tamiz de 75 milímetros. Entonces, de todo esto, a ojo uno ve que eso es más grande que 75 milímetros. Entonces, eso no se identifica. Es lo de antes, lo que pasa 75 milímetros. Las partículas mayores a 75 milímetros deben ser separadas manualmente cuando la muestra esté suelta o mentalmente en el caso de una muestra intacta antes de clasificar el suelo. Si yo estoy viendo en mi calicata, mentalmente. Pero aquí es fácil agarrar una pala y decirle a la persona que ha hecho eso, por favor, estas a este lado un montón, estas a otro lado. Y ahí viene la idea, se debe estimar y anotar el porcentaje de guijarros y cantos rodados, y son estimaciones en base a un porcentaje de volumen. Entonces uno dice 50% de esto en volumen, 30% de esto en volumen, 20% de cantos rodados y guijarros, y le queda separado solo lo que se considera suelo. Y del suelo, ¿qué hay que hacer? Estimar y anotar el porcentaje en peso de grava, arena y finos. Se sabe cuánto es lo grueso, cuánto es lo fino, y de lo grueso cuánto y de lo fino cuánto. Esa es básicamente la idea. Muy bien. Entonces, en ese sentido, pues uno dice, primera parte para la preparación es cuestión de dividir en gruesos, no, perdón, en partes de roca, en arena, grava y finos. ¿Qué otra cosa dice la norma? Dice, de estos 75 milímetros, lo que acabamos de decir, estimar y anotar el porcentaje de grava y arena y fino, y en ese caso, los porcentajes se estimarán con aproximación del 5% y los porcentajes de grava, arena y finos deberán dar sumados el 100%. Si uno de los componentes se halla presente, pero no en cantidad suficiente para considerar el 5% de la fracción que pasa a 3 pulgadas, indíquese su presencia con el término rastro. Por ejemplo, rastro de finos. Y todos los rastros no deben considerarse dentro del 100% de la muestra, ¿no? Entonces, esa es la idea. Volvemos a nuestra calicata y decimos, queremos identificar, ya no describir, ya hemos descrito. Entonces, sacamos el suelo, hacemos la división, sabemos en volumen cuánto de cantos rodados y guijarros, y del suelo sabemos a ojo cuánto de grava, cuánto de arena y cuánto de finos. Y con eso vamos a hacer la identificación de fino o grueso.
Y como sabemos, la norma unificada me dice si contiene 50% más de partículas finas, es de suelo fino. Y si contiene menos de 50% de partículas finas, de grano grueso. En otras palabras, no nos fijemos en este detalle, simplemente borremos cualquier cosa que aparezca aquí. No he tenido tiempo de pulir eso. Lo importante es que haya dos espacios y que aquí, esa línea sí que salió fea. Y que en este sector, hacia allá, esté lo más chico de 0.075 milímetros. Y en este otro sector esté lo más grande que eso, ¿no? Entonces, comparamos. Hay un montón en peso más grueso, más fino, y la decisión es, eso nos va a ayudar a ver fino o grueso. Esa es nuestra primera clasificación. Bueno, hasta ahí desean hacer alguna pregunta. Este es muy buen momento para hacer cualquier pregunta. Primera idea para la identificación, hemos separado todo. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si decimos que el suelo va a ser fino? Ahí estamos. Si decimos que el suelo va a ser fino, entonces hay que proceder a hacer algo. Y hay que tomar una muestra. No se olviden que el suelo fino tiene 50% que pasa, más del 50% que pasa el tamiz 200. Por lo tanto, puede tener también grava un suelo fino, ¿no? Y ahí está la idea, puede uno tener grava. Entonces, pero igual es fino porque hay más de esto. Entonces, especialmente lo que me dice es tome el tamiz 40 y analice todo lo que vamos a ver con esta porción. Olvídese de esa, existe, aunque el suelo sea fino, pero tome solo esa porción que pasa 0,425 milímetros, ¿ok? Y de esa porción, lo que hay que hacer es la resistencia en seco, la dilatación y la tenacidad. Uno dice, no, primera vez que escucho eso. Sí, hasta ahora nunca había mencionado. En esta clase vamos a aprender qué es resistencia en seco, dilatación y tenacidad. Pero sin importar qué sea, hay que hacer ensayos y obtener resultados. Y vamos a tomar un ejemplo. Vamos a decir que, por ejemplo, la resistencia en seco es muy alta, la dilatación es nula y la tenacidad es alta. Ya vamos a ver por qué. Y en ese caso decimos el símbolo del grupo es CH. Interesante. Cómo hemos hecho la identificación visual manual. Y va a depender de otras características, MLCAL, MHCH, para llegar a esos símbolos de grupo. Entonces, ¿se acuerdan cómo llegábamos antes aquí? Evidentemente sabiendo si era fino, tamiz 200, pero habíamos hecho la granulometría y dos, habiendo hecho los límites del líquido y plástico y el índice de plasticidad y llegábamos ahí. Pero ahora no usamos tamices, no usamos aparato de casa grande, hacemos el ensayo de resistencia en seco, dilatación y tenacidad y con eso usamos esta tabla. Todavía es solo la idea, en un momento vamos a ver esos ensayos. ¿Qué otra cosa necesitamos después del símbolo de grupo? ¿Podría alguien decir en la clasificación, aparte del símbolo, qué necesitábamos? ¿Nadie? ¿Ni uno solo? Necesitábamos el nombre de grupo. Bueno, y para ir al nombre de grupo, hay que tener una idea de la granulometría. Esa que hemos hablado que tenemos una idea, la podemos hacer de la siguiente manera. En un recipiente
ponemos este suelo que ya sabemos que es fino, igual puede tener grava, arena, y hacemos la división con agua. Suspendemos todo y lo más grueso cae abajo. Entonces ahí uno puede hacer una estimación o no, no importa. O sea, o ya la he hecho antes, quiero decir. Bueno, si ese es el caso, tiene la granulometría, entonces pasamos a estas tablas que están en este capítulo, la figura 322, y me dice, bueno, si usted ha llegado a CL, ML, CH, MH, OL o H, entonces empiece a ver el detalle de esa granulometría. Agrandamos esta porción y me dice, si es CL, menor al 30% por encima del TIMES, más del 30% por encima, sabiendo la granulometría, y luego menos del 15%, dependiendo, ¿no? Lo que ya sabemos, si es este caso, porcentaje de grava comparado con arena grava, y así sucesivamente vamos avanzando hasta hallar el nombre de grupo. Y ese es el proceso de identificación. Determinar la resistencia en seco, la dilatación y la tenacidad, hallar el símbolo de grupo, luego con la granulometría estimada, no con tamices, hallar el nombre de grupo. Entonces lo que ahora tenemos que hacer es ver estos ensayos con calma. Pero hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta? Bien. ¿Qué es resistencia en seco? Bueno, veamos qué se hace para entender. Miren, aquí se tiene nuestro suelo, ahí está escrito en la norma, tome una muestra de 1 pulgada y hago una esfera. Esta misma esfera, hágala más pequeña, en esferas de media pulgada aproximadamente. Y luego deje secar, que quede seco. Si mete al horno máximo a 60 grados, pero si deja secar en la atmósfera está bien, no hay problema. Secado, dice ahora agarre su mano y presione esa esfera y vea qué es lo que pasa, qué criterio puede obtener. Vamos a ver un video a continuación que muestra la idea general, no es exactamente siguiendo la norma, pero la idea general de cómo se ve esto. Entonces, veamos esa idea general en un video. A tu lado, y lo que vamos a hacer es unas bolitas esféricas, ojalá lo más esféricas que ustedes puedan, Y eso es limo. más o menos del tamaño de 1 pulgada, de media pulgada. Sí. Y eso es arcilla. Y este que viene recién es el limo. Vamos a coger una bolita y le vamos a aplicar una fuerza. Primero, ¿qué vamos a hacer? Cogemos la bolita y la ponemos dentro de los dedos índice y pulgar y empezamos a apretar. Miren que uno empieza a apretar y ella como que se empieza a desboronar. No sé si se capta que ella bota aquí material. Se empieza a desprender el material fácilmente cuando está seco. Y miren que lo desbarate. ¿Por qué se desbarata este material tan fácilmente? Hacemos exactamente el mismo procedimiento, cogemos la bolita y empezamos a apretarla con nuestro dedo pulgar y nuestro dedo índice. Y vemos
que el suelo, a esta bolita nada. Si lo tratamos de, como se dice, raspar, vemos que la bolita no desprende material, no desprende nada de material. ¿Qué hacemos? Ah, vean, ya no puede romperla con mis dedos. ¿Listo? Entonces, ejércale una fuerza sobre una superficie. Muchachos, nada. Miren, les estoy aplicando toda mi fuerza con mis manos. Nada. Esta bola no se inmuta. Vamos a hacer la segunda, la tercera. Me paro con mis dos manos encima de él. Nada. Así no se pudo, así tampoco me rompió. Me le paré aquí 75 kilogramos de peso, nada. Ya esta bolita no se me rompió. ¿Qué me toca, muchachos? Recurrir a la fuerza. Un martillo. Y la rompemos. Si ustedes observan, ella se partió y no desprendió tanto material como se desprendió en el caso de los suelos. De hecho, yo puedo contar que la bolita se me partió prácticamente que en 3 fracciones. ¿Esto a qué se debe? Muy bien, entonces la idea es la que aparece en la tabla. El video no necesariamente sigue esta norma. El video nos ayuda a ver esas esferas y a ver la diferencia, pero no habla de martillos, de esas cosas. Simplemente dice la norma lo siguiente. La resistencia en seco va a ser nula si se han hecho las esferas y la muestra se desmorona hasta pulverizarse con la simple manipulación. O sea, se levanta y uno presiona un poquito para levantar y listo, se desmorona. Entonces, en ese caso, la resistencia en seco es nula. Con el video ya nos ayuda a entender eso. La muestra seca se desmorona hasta pulverizarse con una ligera presión en los dedos, resistencia baja. La muestra seca se disgrega en pedazos o terrones con una considerable presión de los dedos, mediana. No podrá romperse o disgregarse la muestra seca con la presión de los dedos, pero se romperá en fragmentos al presionarla con el pulgar sobre una superficie dura, alta. Y no podrá romperse o disgregarse la muestra seca al presionarla con el pulgar sobre una superficie dura, muy alta. Entonces noten que esta última categoría no podrá romperse o disgregarse la muestra seca al aprisionarla con el pulgar sobre una superficie dura. ¿No? El resto son solo ideas para entender cuán dura es esa, pero solo hay que hacer eso y muy alta. Entonces se hace esa clasificación y ya uno ya sabe la resistencia en seco. Y mantiene en mente que esto ayuda a la identificación. Entonces espero que alguien abra su micrófono. Si es nula, ¿tiende a ser arcilla o limo? Creo que dijo Limo en el video. Limo. Y muy alta, arcilla. Entonces se nota que ayuda a la clasificación. Bien, hablemos de dilatación. En ese caso nos dice igual tome una esfera, sacúdala en la mano y después además aprisione la muestra y sacuda. Y igual decida qué va a suceder en cuanto al agua que se ve arriba. Al sacudir esto, aparece agua en la superficie. Al hacer esto, aparece agua en la superficie. Bien, y el criterio es, pensando en esas condiciones, no hay ningún cambio visible en la muestra, entonces dilatación ninguna. Aparece lentamente agua sobre la superficie de la muestra mientras se la sacude y no desaparece o desaparece lentamente al escurrirla, lenta. Aparece rápidamente agua sobre la superficie de la muestra mientras se la sacude y desaparece rápidamente al escurrirla, rápida.
El siguiente video nos da una idea nada más, no es exactamente el procedimiento que tenemos en esta norma, pero uno lo encuentra en internet y nos ayuda a visualizar un poquito más. ¿En qué porción? No en la parte esférica, sino en esta otra parte que es presionada, ¿no? Hay una pequeña diferencia en norma, no entremos a eso, solo entendamos cómo se ve, ¿no? Y cómo se ve el limo y la arcilla. Y yo empiezo a darle golpes. Ahí ya asomó el agua. Ya se puso o se tornó brilloso el suelo. Bajamos la arenita, ¿sí? Y empezamos a darle. Miren, voy 50 golpes y apenas se está tomando el agua por esta parte de abajo. Apenas si empezó a ver una pequeña película de agua que empezó a aparecer por la arenita. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo esa cantidad de golpes? Para tratar de que el agua aflore sobre mi mancha de suelo, entonces yo digo que mi dilatancia no. ¿Por qué? Porque necesitamos el suelo. Esto es propio de los suelos arcillosos. Bien, nos ha dado una idea de lo que representa que salga el agua, ¿no? Esa es la idea con relación a lo que vemos ahí y la descripción. Y ninguna arcilla, rápida limo. Vamos a seguir viendo más detalles. Y después viene la tenacidad. En la tenacidad, escrito en la norma, dice agarre la muestra, haga rollitos, para que tiendan a llegar al límite plástico. Cuando ya hayan llegado al límite plástico, vuelva a hacer una esfera y vuelva a hacer otra vez los rollitos. Y fíjese con qué fuerza se necesita hacer esos rollitos. La fuerza es la clave para hacer. Va. Entonces, en ese sentido, igual aquí, pero otra vez es otra cosa el video, pero préstenle atención a cómo luce el limo, cómo luce la arcilla. Es para eso que he puesto este video que he encontrado, no encontré otro mejor, pero no es lo mismo que estamos hablando, ¿no? De la fuerza al enrollar, pero ayuda a entender. La tenacidad es la resistencia que va a poner el suelo antes de moldear. Entonces, una prueba de tenacidad que nosotros hacemos mucho es esta, que cogemos nuestro dedo índice y aplicamos una fuerza en el suelito y ustedes se dan cuenta que él se cuartea. Fácilmente él se cuartea, él se separa las partículas, no se mantienen unidas. Se separa, pero no conserva la forma. Miren acá, vamos a hacer otra prueba. A ver cómo. Miren cómo se raja el suelito. ¿Sí? Él se va a fisurar por todos lados. Miren estas grietas de este suelo aquí, cómo se aprietan fácilmente. Ellos lo que van a tender es hacerse como unos bollitos separados. ¿Se dan cuenta? Miren, de uno se trata como se dice, no, yo no me junto con usted y se hace un rollito por separado. Entonces, plasticidad, la facilidad con que el suelo se deja moldear. Tenacidad, como la resistencia que opone a la forma. Y esto es para el caso de un suelo limoso. Los suelos limosos poseen
muy baja plasticidad. O sea, ellos no se van a dejar formar en figuritas fácilmente. Y la tenacidad, vamos a ver cómo es la tenacidad de este suelo. Aplicamos la fuerza y miren, el rollito se deforma pero no se agrieta, ¿sí? O sea, ella se va a deformar, lo que hace que ella quiera su forma. Digamos que quiere irse muy duro con el lapicero y quiere la alcance a rajar, pero ellas se tienden solo a deformar, miren. Y esta es mi tenacidad. Bien, solo para ver cómo luce, porque nosotros entendemos que la norma asociada con el sistema unificado dice otra cosa. Pero si repasamos y viendo los videos entendemos mejor, nosotros podemos, por un lado, formar rollos de esferas de media pulgada, dejar que se sequen, presionar y ver si la resistencia es nula, baja, media, alta o muy alta. 2, tenemos que sacudir una esfera, luego presionar esa esfera y ver al sacudir o golpear, se puede decir, ¿no? Al sacudir la mano o presionar, ver la cantidad de agua que sale en la superficie. Y finalmente llevar esos rollos hacia el límite plástico y unos rollos y a continuación volverlos esferas y en esas esferas tratar de formar los rollos del límite de plasticidad y ver la fuerza para hacer los rollos. Entonces ahí tenemos la clasificación de tenacidad. Entonces tenemos esa clasificación, vamos a la tabla que hemos visto antes y nos imaginamos un ejemplo. Decimos, aquí esta esfera realmente resistencia en seco muy alta. Dilatación nula. Tenacidad alta, no hay confusión, símbolo de grupo CH. Y una vez identificado CH, veo la granulometría y termino con un nombre de grupo. Otro caso, pensemos en que lo que sucede ahora es que la resistencia no fue muy alta, fue media, ¿no? Por ejemplo. Entonces pongo media aquí. Pero digo, también aquí media. Perfecto. Luego la dilatación fue lenta. Perfecto. Entonces uno dice lenta, lenta. Y después la tenacidad fue baja. Perfecto. Entonces ahora lo que tenemos es un suelo que es MH. Uno podría decir, ¿qué sucede si la tenacidad es media, además lenta, y aquí también hubiese salido media? Bueno, aquí muestra que según esta norma podría ser CL o MH, ¿no? Si sale eso. Pero si no es el caso, si se puede intercambiar algunas cosas, entonces se distingue bien. Es una identificación visual. Y así sucesivamente. Entonces no hay mayor problema. Uno toma decisiones sobre lo que ve en esta tabla y hace y clasifica el símbolo de grupo. Preguntas con relación a los ensayos, a la tabla, los escucho. Bien. Pensemos ahora
en otra situación. Aquí nos dice, eso era para suelos finos, entonces entramos a lo que son suelos orgánicos de grano fino. Entonces sigue siendo grano fino, pero ahora hay una categoría orgánico. ¿Qué dice la norma misma? Dice, se identificará el suelo como orgánico, puede ser OL o H, cuando contenga suficientes partículas orgánicas como para que influyan sobre las propiedades del mismo. Los suelos orgánicos generalmente tienen color de marrón oscuro a negro y pueden tener olor orgánico. A menudo los suelos orgánicos cambian de color, por ejemplo, de negro a marrón cuando se exponen al aire. Algunos suelos orgánicos aclaran notablemente su color cuando se secan al aire. Los suelos orgánicos no tendrán tenacidad ni plasticidad alta y los rollitos para el ensayo de tenacidad serán esponjosos. Interesante, entonces es casi visual, ¿no? De que mucha materia orgánica, entonces uno pasa en lugar de C o M a O con esas características. Y otra vez entra esta tabla y dice ya no es C, no es M, es O. Entonces vengo aquí, agrando un poquito y digo no me olvido. Es cuestión de tamices y después el símbolo. Lo mismo, si yo tengo el O, es cuestión de tamices y después el nombre de grupo, partiendo del símbolo. Fácil. Eso hace la clasificación del suelo fino en general. Y por último está el suelo de grano grueso. Si uno tiene un suelo de grano grueso, ¿qué debería hacer? Debería ver primero si es arena o si es grava. ¿Con qué tamiz? El de 475. ¿No? Por eso dice, para distinguir las gravas de las arenas puede usarse el tamaño de medio centímetro. No 4,75 centímetros, sino medio centímetro como equivalente al tamiz 4. Y para la estimación del contenido de finos hasta considerar que las partículas de tamaño corresponde al tamiz 200. Son aproximadamente para las del tamiz 200 las más pequeñas que pueden distinguirse a simple vista. Interesante, ¿no? Si uno ve partículas con la vista, es más grande que el tamiz 200. Si ya no ve partículas, es puro polvo, ese es más pequeño que el tamiz 200. Entonces, con esa idea, uno hace la clasificación entre grava y arena. Y otra vez entra una de estas tablas, en este caso la figura 323, que dice grava, porcentaje de grava mayor que de arena, arena, porcentaje de arena mayor que grava, si es 1, por decir algo, menor que 5% en finos, etcétera, etcétera, y va entrando y moviéndose en esa tabla y termina con un nombre de grupo. Esa es la idea en cuanto a los suelos gruesos. Y se ha hecho todo. Muy bien, entonces con esa idea uno acaba el capítulo de descripción e identificación de suelos. Tienen claro. ¿A qué página hemos llegado en el texto? ¿Pueden decirme? Correcto. Hasta el final del capítulo, 152 páginas. Entonces, de esta clase que es lunes a la siguiente que es el jueves, pues hay que revisar y hay que además ver exámenes pasados, todo para tener la certeza que han entendido. Esto hace una primera parte, ¿no? O sea, cada capítulo es una parte, pero vamos a decir que lo físico del suelo
hasta acá, ¿no? Las propiedades físicas, índice, clasificación, descripción y identificación es una primera parte. Y ya vamos a entrar a lo mecánico, paso a paso, esfuerzos, y para esfuerzos, agua en el suelo desde la siguiente clase. Como les dije al principio, voy a ver bien el viernes cuál es mi situación. Si para personal académico simplemente me descuentan y listo, bueno, se fue la clase y el contenido lo voy a distribuir. Pero si no, voy a ver si puedo tener un tipo de licencia. Y si tengo esa licencia, si es que debo reemplazar la clase o no, voy a averiguar. Y el jueves les aviso y para programar algo sustituyendo. Y el jueves además vamos a tener claro nuestro cronograma restante y claro las fechas de exámenes. Las que están ahora no las voy a mover de seguro, ¿no? Y si, bueno, terminan coincidiendo está bien, pero las voy a mover un poco, eso sí ya sé. Bien, ¿alguna otra cosa? ¿Alguna pregunta, comentario? Estamos cerrando una gran parte, 150 páginas y en un mes, razonable, ¿no? Se dice que la lectura normal de una novela es de 25 páginas por hora. Esto no es novela, ¿no? Y de clase a clase hemos hecho ejercicios, entonces han ido. Pero eso no quiere decir que ya están listos, ¿no? Tienen que ir meditando. Entonces, hasta el siguiente jueves cierren, estén listos para el examen, vean exámenes pasados, su texto, no se dejen. Hecho. Entonces, esa es nuestra clase para hoy. Quedemos ahí. Pero igual, si hay alguna pregunta más, con toda confianza. Bien. Adelante. Eso es lo que les voy a subir el jueves, en cuántas partes va a quedar. Y algo sí ya puedo decir que debo cumplir, como es presencial, que tengo que estar en la hora, si no va a ser muy, muy complicado. Antes lo que hacía era lo siguiente, en el presencial antes de la pandemia, agarraba y ordenaba todos mis cursos y por decir algo, tomaba examen de un primer parcial, una sola parte, 2 horas de examen y unía 2 de mis clases. Entonces el alumno tenía que entrar 6:45, me tomaba 45 minutos sentarlos, empezaban 7:30, daban un examen de 2 horas, el reglamento dice que no debe tomar más de 2 horas, 7:30, 8:30, 9:30 y recogía y me iba 10 menos cuarto. Y habían dado un examen de 2 horas y yo me tomaba 4 periodos, 2 clases. Ahora eso no va a ser posible, ¿no? Ya es otro sistema. Entonces, en ese otro sistema de reserva de aulas y todo aquello, voy a tomar solo 1 hora, pero 1 hora no me alcanza, entonces los voy a hacer ir varias veces. Y yo quiero ir a tomar suelos 1 y después suelos 2 y después suelos aplicada de un tirón. Entonces de ahí viene el movimiento que voy a hacer y el tiempo que voy a tomar. Ahora tiene una primera porción ya muy pronto, posiblemente eso recorra hacia atrás, pero lo más seguro es que para que estén ocupando solo el horario oficial de clase, pues tenga que ir varios días, ¿no? Esa es la idea. ¿Responde eso a tu pregunta? Bien.
vámonos. Tengan muy buenas semanas del jueves.